Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero tocar un tema que me han preguntado sobre los Elohim, sobre el origen de los Elohim. ¿Quién creó a los Elohim? ¿Fueron creados por Dios? ¿Los Elohim son la manifestación física de Dios? Aquí hemos denunciado mucho a Yahvé Jehová, el falso Dios del Antiguo Testamento, que está dentro de ese grupo de los Elohim, como lo denuncian Mauro Biglino y muchos otros. Entonces hay una creencia, por supuesto, esto está basado en la Cábala, por ejemplo, conocimientos como la Cábala, que ya sabemos que el Dios de la Cábala es el mismo Yahvé, ¿no? El que eligió a su pueblo, al pueblo hebreo. Entonces, desde la Cábala se dice que esas manifestaciones físicas de Dios, que evidentemente están en el Antiguo Testamento, cuando por ejemplo habla cara a cara con Moisés y algunas otras manifestaciones que mostrarían a este ser con una forma corpórea, con un cuerpo físico, con una manifestación física. Entonces se dice que estas manifestaciones de los Elohim, que eran señores físicos, son emanaciones del Dios verdadero, que es una fuente espiritual, pero que se manifiesta físicamente a través de los Elohim. Y que Yahvé, pues también siendo el Dios verdadero dentro de esta creencia, en algunas ocasiones se manifestaba con cuerpo. Entonces vamos a comentar un poco esto para que entendamos realmente quiénes son los Elohim, cuál es su origen y obviamente si tienen algo que ver con esa primera fuente, con la creación original, con el creador original. Vamos a verlo por acá. Lo primero que tenemos que hacer es hablar precisamente de los Elohim, el significado y la importancia del término Elohim en la creencia religiosa. Elohim es un término relevante en diversas religiones como el judaísmo y el cristianismo. Yo diría que principalmente el judaísmo. Lo que pasa es que luego del concilio de Nicea y otros concilios, estratégicamente se mezcló la cultura hebrea con el mensaje de Jesús para crear la religión judío-cristiana y a partir de ahí se mezcló pues esa creencia que viene desde el judaísmo de que Yahvé es el Dios verdadero. Entonces por eso los cristianos aún en la actualidad creen eso, ¿no? De que Yahvé, el ser del Antiguo Testamento, es el Padre de Jesús. Pero bueno, es un tema que también hemos tocado en otros momentos y ya hemos denunciado. En el hebreo bíblico, Elohim se utiliza para referirse a Dios. En la Biblia Reina Valera encontramos varias menciones a Elohim. Además, distintas religiones tienen interpretaciones y conceptos propios de Elohim. Se le considera uno de los nombres de Dios que refleja su supremacía y se asocia con atributos divinos. Vamos a ampliar un poco más sobre el concepto y significado. Elohim es un término relevante dentro del judaísmo y el cristianismo. A través de distintas subsecciones analizamos su uso en el hebreo bíblico, su significado etimológico y las referencias a este término Elohim. Por ejemplo, Elohim en el hebreo bíblico es un término utilizado en el hebreo bíblico para referirse a su Dios. Elohim es uno de los nombres de Yahvé. Recuerden que en todo esto de la Cábala y en la tradición hebrea, supuestamente su Dios tiene 72 nombres. Ellos utilizan estos 72 nombres para referirse a su Dios, ya que el nombre absoluto, el nombre verdadero es impronunciable. Entonces, a partir de ahí tienen 72 formas para referirse a él sin mencionar su nombre verdadero, ¿no? Por lo menos eso es lo que se dice. Se encuentra presente en numerosos pasajes de las escrituras hebreas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Tanakh. Su uso en la Biblia revela la importancia y el papel destacado de la deidad en la cosmovisión religiosa de los antiguos hebreos. Ahora, el significado etimológico, que es lo que traduce como tal el término Elohim, deriva de una raíz hebrea Elo, que significa poderoso o fuerte. Esto sugiere la idea de una divinidad dotada de poder y autoridad. Además, Elohim se utiliza como un plural majestático, lo cual enfatiza la magnificencia y el dominio supremo de Dios. Entonces, Elohim es el plural de Eloah. Eloah es él, refiriéndose al singular, y el plural es Elohim, como para referirse a varios dioses. Pero bueno, acá se dice que es para mostrar la magnificencia y el dominio supremo de esa deidad. Refiriéndonos al judaísmo como tal, que es de donde proviene toda esta tradición, Elohim se considera el nombre más importante de Dios. Se utiliza para expresar la magnitud y la extensión divina. Elohim representa a un Dios único y supremo, creador del universo y gobernante del mundo. En esta concepción, Elohim es un símbolo de la relación entre Dios y el pueblo hebreo y se le atribuyen características como la justicia, el juicio y la misericordia. Entonces, esa es la base de la creencia que se toma desde el judaísmo
por religiones como la cristiana, y que luego pues la población en general, sobre todo quienes están dentro de estas religiones, comienzan a creer que el término Elohim es uno de los nombres para referirse al Dios verdadero, supuestamente. Etimológicamente significan fuertes y poderosos, porque Elohim es un plural del término Eloah. Pero bueno, la mayoría de gente ni siquiera investiga esto de la etimología, los términos, simplemente creen que Elohim como tal es un nombre propio. Pero Elohim es un término, es una palabra que significa otra cosa. Entonces, Elohim era el término o es el término que de estos escritos antiguos, del antiguo hebreo arameo, se utilizaba para referirse a las deidades, porque esto es un plural, Elohim es plural, se utilizaba para referirse a las deidades que contactaban al antiguo pueblo hebreo. Estas deidades o estos seres que se hicieron pasar o se mostraron como dioses fueron los que entregaron leyes y prerrogativas a ese pueblo, fueron los que eligieron a este pueblo. Ahora, dentro de todos estos seres que no solamente contactaron al pueblo hebreo, sino a muchas culturas en la antigüedad, dentro de todos estos había uno que se presentó ante los hebreos como Yahvé, el tetragramatón, yo soy el que soy, Yod-Het, Vod-Het, bueno, el término que ya conocemos, que hemos explicado tantas veces acá. Entonces, Yahvé pertenecía a ese grupo de Elohim. Entonces, en muchas ocasiones, cuando ellos se referían a Yahvé, al ser que los contactó, también era una forma como de referirse al grupo al que pertenecía, ¿no? Yahvé, siendo uno de los tantos Elohim, se mostró ante los hebreos como el supuesto único Dios. Como por ejemplo en el Génesis, cuando dice que cuando el hombre comió del fruto prohibido, del conocimiento del bien y del mal, dice ahora el hombre es como uno de nosotros, dice Yahvé, mostrándose como si estuviese en un grupo, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y bueno, esto religiosamente se dice que es que él estaba con sus ángeles y por eso ahí el plural, pero es la justificación para ocultar lo que realmente ahí estaba ocurriendo. Entonces, Elohim es el término que se utilizó para referirse a los dioses o a lo que los hebreos consideraron que era Dios, que los contactó y les entregó los mandamientos. Pero hablando un poco más sobre lo que se dice en la Cábala, la jerarquía angelical hebrea de los Elohim, tal como se presenta en el Tanakh y en la Cábala hebrea, es fundamental para comprender la cosmología espiritual dentro de la tradición judía. El Tanakh o Biblia hebrea menciona a los Elohim como seres divinos que sirven como intermediarios entre Dios y la humanidad. Entonces de aquí es donde está la creencia que los Elohim son manifestaciones o enviados del Dios verdadero para interactuar con la humanidad. Por eso se mostraban físicamente, por eso contactaron, por eso eligieron pueblos como el pueblo hebreo. Entonces, en este conocimiento cabalístico se asocia de que son representantes, es decir, los Elohim serían una manifestación de Dios, siendo prácticamente lo mismo, solo que serían una emanación física de esa fuente verdadera. En los primeros capítulos del Génesis, por ejemplo, se hace referencia a los Elohim como los creadores del universo y de la humanidad. En la Cábala hebrea, una corriente esotérica dentro del judaísmo, se desarrolla una comprensión más detallada de la jerarquía de los Elohim. La Cábala enseña que el estudio y la comprensión de estos ángeles y su jerarquía pueden conducir a una mayor conexión espiritual y a una comprensión más profunda de la voluntad divina. Además, se cree que en la meditación y la invocación de los ángeles pueden traer protección, orientación y elevación espiritual a aquellos que buscan una relación más cercana con lo divino dentro de la tradición hebrea. Entonces, Elohim sería uno de los tantos nombres de su Dios y que a su vez sería una de las manifestaciones angelicales del mismo Creador a través de sus emisarios, ángeles o mensajeros que contactaban al pueblo hebreo, como por ejemplo el ángel de Jehová. Entonces el ángel de Jehová sería una representación de su Dios, es decir, sería un Elohim, una emanación de la deidad para cumplir un propósito en específico. Y por eso se cree que los Elohim fueron creados por el Dios verdadero. Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí en realidad. Vamos al libro secreto de Juan, que yo lo utilizo bastante porque el libro secreto de Juan es una de las revelaciones más sorprendentes de todos los conocimientos que fueron entregados a la humanidad. Voy a ir acá al capítulo 5. El capítulo 5, como lo vemos allá abajo a la izquierda, nos comienza a hablar de las 4 estrellas derivadas del Cristo, ¿no? Este documento habla en los primeros capítulos del comienzo, el origen de la creación perfecta
y nos habla de unas fuerzas, unos pilares creacionales, la fuerza del Padre, de Bárbelo y del Vástago. Estas fuerzas se unen y conforman la ley del Cristo, y a través de la ley del Cristo se comienzan a expandir las demás creaciones. Entonces habla de 4 primeras estrellas o 4 primeras humanidades, que voy a repasarlas rápidamente acá. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Armosel, que sería la primera estrella, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí: gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. La tercera estrella es Davitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. Y el cuarto reino eterno, que ha sido instalado para la cuarta estrella, que es Elelet, y tiene 3 reinos también. Los reinos son perfección, paz y Sofía. ¿Por qué menciono esto? Porque esto tiene que ver precisamente con el origen de los Elohim. Las 4 primeras humanidades tenían cada una 3 reinos. Y como lo he comentado en varias ocasiones, en la cuarta estrella, en el reino del Elelet, el reino que fue instalado. ¿Y por qué fue instalado? Porque en ese reino estaban destinadas las almas que ignoraban la plenitud divina. Es decir, la creación sabía que habían ya unas humanidades que se comenzaban a alejar del principio original. Y para que ese alejamiento no terminara contaminando y destruyendo la creación original, se instaló un reino, se preparó un tiempo y un espacio para albergar esas almas ignorantes de la plenitud divina, para que allí se desarrollaran. Eso se determinó o se instaló en el reino de Elelet. Y allí se establecieron los 3 reinos principales, que son perfección, paz y Sofía. Y en Sofía es donde se genera la desviación. Entonces, al final del capítulo 5 nos confirma esto, que dice: al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. O sea que ya ahí había una problemática, ya ahí había unos espíritus que comenzaban a distanciarse de las leyes creacionales y se les determinó un tiempo y un espacio para su libre desarrollo. Desde el capítulo 6 es donde ya nos describe como tal esa desviación. Ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. Entonces aquí quiero detenerme para explicar algo. ¿Qué es la cábala? ¿Qué es el nuevo gnosticismo? ¿Qué es la metafísica, por ejemplo? ¿Qué es el espiritismo? ¿Qué son todas estas ciencias místicas y esotéricas que aseguran entregar una elevación espiritual a la humanidad? Empezando por la cábala, porque todo esto al final se nutre de la cábala, que es ese compendio de sabiduría, por así decirlo, que entregaron los Elohim al pueblo que eligieron. Condensaron ciertas leyes supuestamente espirituales, ciertos conocimientos metafísicos, y todo esto lo condensaron en un conocimiento llamado la cábala. ¿Qué es la cábala y todas estas ciencias espiritistas que se desprenden de ella? Son filosofías. ¿Y qué significa filosofía? Filosofía es el conocimiento que proviene de la sabiduría de Sofía. Por eso filosofía, el filo de Sofía. Entonces la filosofía, todo el conocimiento filosófico proviene de acá. Ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior. Filosofía. Entonces, ¿qué es el pensamiento posterior? Es un conocimiento que se adquiere en un tiempo posterior a la creación. El libro secreto de Juan también habla del pensamiento anterior, el pensamiento anterior perfecto. Y este pensamiento anterior es el conocimiento o la sabiduría preexistente de las leyes originales. Es la sabiduría anterior al caos, la sabiduría que está ligada al conocimiento y la sabiduría universal y original de toda la creación. El conocimiento verdadero, el conocimiento luz. Ese es el pensamiento anterior. El pensamiento posterior es el conocimiento y la sabiduría que se acumuló por las humanidades desviadas, las humanidades posteriores al caos. Todo el conocimiento filosófico es posterior al caos y la cábala surge de ahí. La cábala proviene de Sofía, el conocimiento de la cábala, todo esto es el filo de Sofía, las filosofías. Entonces me detengo en ese punto para que entendamos el origen
de toda esta sabiduría que no está sujeta a los principios originales. Es un conocimiento posterior al caos. Tuvo esta idea, ¿no? Sofía concibió un pensamiento, tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella, porque pertenecía a uno de los reinos de las humanidades y contenía el potencial creador. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación sin su amante y sin su consideración. Entonces aquí se entiende que ese pensamiento, sabiduría y conocimiento posterior tiene una connotación, y es que no contiene el permiso del espíritu original. Estas ciencias y filosofías místicas que, bueno, se llenan la boca diciendo de que tienen herramientas para el espíritu humano, todo eso es mentira. Ahí no hay espiritualidad. Es una falsa espiritualidad. Todos esos conocimientos de ritos, prácticas, supuesta sabiduría profunda que procede de Dios para enaltecer nuestros espíritus, todo eso es falso. Ahí no hay espiritualidad. El espíritu original, el verdadero, el que procede de la fuente luz, no está sujeto a las leyes de la cábala ni a ninguna de estas cosas y prácticas que lo que hacen es atrasar y colocar nuestras energías emocionales y espirituales como alimento de los entes que están buscando nuestra permanente conexión al astral para robarnos la energía vital. Ahí no hay espiritualidad. Y eso se da así desde el origen donde todo este caos nació, ¿no? Nació sin el permiso del espíritu. Su compañero, que es su espíritu, no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Recuerden que en estos reinos habitaban los espíritus o las almas que ignoraban la plenitud divina. Eran ignorantes del conocimiento anterior, del pensamiento anterior, de las leyes originales. Las desconocían. ¿Y por qué? Porque estaban en una etapa de la creación donde apenas estaban creciendo y aprendiendo. Quisieron expandirse prematuramente y cometieron el error. Todas estas filosofías carecen de esos principios originales y las personas que las practican, las estudian, las replican, también carecen de ese conocimiento anterior. Seguimos siendo ignorantes de la plenitud divina y al ser ignorantes, pues nos pasa lo mismo que le ocurrió a Sofía. Sin embargo, dio a luz un vástago. O sea, a pesar de que desconozcamos, si comenzamos a aplicar ciencias o prácticas que no son positivas, igual va a haber un resultado, pero no podemos esperar que el resultado sea positivo. Y en el tiempo de Sofía ocurrió lo mismo, y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante, no se parecía a su madre y tenía una forma diferente. O sea que quería expandirse, quería reproducirse y su hijo, o lo que ella produjo, no se parecía en nada a esa humanidad, sino que fue un engendro o una energía diferente, porque lo que produjo obviamente no es un hijo de carne, no estamos hablando aquí de una mujer, Sofía una mujer, estamos hablando de una humanidad. Y las acciones desviadas de esa humanidad llevaron a que se produjeran energías contrarias en la creación. Y esas energías contrarias comenzaron a consumir esa humanidad de Sofía que siguió pues permaneciendo en ese error. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en una figura de una serpiente con el rostro de un león, sus ojos eran como relámpagos centellantes, lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Entonces, estos símbolos nos muestran, cuando muestra el símbolo de serpiente, es una condición hostil, una condición instintiva, rastrera de las condiciones de la energía y los comportamientos que esa humanidad estaba replicando en ese momento. O sea, sus comportamientos, sus acciones, sus pensamientos, las energías que se emanaban eran reptiles, eran básicas, instintivas. Y además de eso, el rostro de un león con ojos centellantes. O sea que era como una especie de luz o de fuego o una falsa luz, una falsa sabiduría que esa humanidad comenzó a gestar. Recuerden el pensamiento posterior, porque dentro del caos ellos generaron una sabiduría, un conocimiento, que es ese mismo conocimiento que luego trajeron al planeta Tierra y nos lo muestran como un supuesto conocimiento espiritual. Lo rodeó con una nube brillante
y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo, el que llaman la madre de los vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Entonces, ¿qué pasó acá? Cuando Sofía se dio cuenta del error, cuando se dio cuenta de lo que había producido y que no se parecía a lo que ella quería, lo arrojó lejos y lo rodeó de una nube brillante para que nadie lo viera. O sea, escondió el error y lo disfrazó de algo bonito para que pareciera algo bueno. Y eso es lo mismo que sigue haciendo el programa oscuro. Y eso nos lo enseñaron a nosotros. Nosotros somos expertos en ocultar nuestros errores y justificarlos y disfrazarlos de cosas bonitas para que no se nos vean tan graves los errores. Eso lo aprendimos a hacer, desafortunadamente. Pero las élites y los programas oscuros que trajeron esta sabiduría también lo hacen. Por ejemplo, la cábala, que es un conocimiento totalmente oscuro. ¿Cómo lo disfrazan? No, esto es un conocimiento espiritual, esto te va a ayudar a elevar el espíritu, esto te conecta con Dios. Lo disfrazan de una nube brillante. Por ejemplo, las ideologías de género que van en contra de toda naturaleza, donde no se puede expandir la vida, donde se violentan las energías de creación. ¿Cómo lo disfrazan? No, una comunidad libre, los colores del arco iris y la belleza, el amor, la libertad, el perdón. Una nube brillante para ocultar lo oscuro que está por dentro. Y así podría poner miles de ejemplos de cómo estos programas de oscuridad nos muestran su sabiduría camuflada con una nube brillante, para que nosotros quedemos atrapados por esa falsa luz y creamos que ahí está la verdad. Entonces, estas filosofías cabalísticas, metafísicas, la nueva gnosis y todo eso, se nos muestran así, con una nube brillante. Nosotros nos comemos el cuento y pensamos que ahí está la espiritualidad. Pero vemos de dónde viene todo eso. Del tiempo de la filosofía, de Sofía, cuando se originó el caos y surgió Yaldabaoth, el primer gobernante. Entonces, el origen de los Elohim es lo que vamos a ver ahora mismo. Las razas, los engendros, todas estas razas degradadas que comenzaron a expandirse después del caos. Esos son los que se mostraron como dioses. Entonces dice acá, Yaldabaoth es el primer gobernante. Entonces cuando la cábala dice que los Elohim son emanaciones o representantes de Dios, no se está refiriendo a la primera fuente, a la fuente o al Padre que menciona el libro secreto de Juan en el primer capítulo. No, se está refiriendo a que los Elohim son emanaciones de el Padre de la oscuridad, que es Yaldabaoth. Yaldabaoth sí fue el que produjo los Elohim. No fue la primera fuente. Y acá lo vemos. Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Claro, le robó a su madre Sofía la capacidad de expandirse. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe, que es el falso conocimiento o la falsa luz de la rebelión. El símbolo de la Estatua de la Libertad con la antorcha, que es la misma de los Juegos Olímpicos, el fuego de Prometeo, el fuego de Lucifer, que es el mismo Horus en Egipto. Bueno, ahí tenemos varias referencias para entender por qué este libro dice una llama brillante de fuego que todavía existe. Es la falsa sabiduría de la rebelión. ¿Dónde está condensada? En la cábala, en la metafísica, en la nueva gnosis, en el espiritismo, en la ciencia ortodoxa, la ciencia materialista que gobierna aquí la tierra, en las religiones. Ahí está el fuego brillante que todavía existe. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. Aquí es donde Yaldabaoth comienza a expandirse y comienza a producir sus autoridades. Ahora, no pensemos en Yaldabaoth como un monstruo, un dragón de cacho y cola. Cuando aquí se menciona Yaldabaoth, se está hablando de la energía, el caos que consumió a la humanidad de Sofía. Estos son aquí humanidades desviadas cuando habla de Yaldabaoth. Son humanidades que se desviaron. Entonces dice acá el nombre de la primera autoridad es Atot, a quienes generaciones de seres humanos llaman. La segunda es Armas, que es el ojo celoso. El ojo celoso de Horus, el ojo celoso del billete de $1. Bueno, ahí está toda la simbología. Esos son los Elohim, las emanaciones de Yaldabaoth. La tercera es Kalila o Umbri, la cuarta es Yabel, la quinta es Adonaios, a quien llaman Sabaoth, que este término está en la Biblia, tanto Adonaios, que es el mismo Adonai, que es uno de los nombres que los hebreos utilizan para referirse a su Dios. También está Yabel, que se parece como a Caín y Abel o al mismo Yahvé,
y está Sabaoth. Sabaoth aparece ahí en la Biblia. Ya vemos de dónde vienen todos estos nombres, de autoridades o de los primeros Elohim que produjo Yaldabaoth. La sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el sol. La séptima es Abel, dos demonios de la rebelión. La octava es Abricene, la novena es Yobel, como el año Yobel o jubileo. Miren de dónde salen todos estos términos que adoptó el pueblo hebreo a través de los conocimientos que Yahvé le entregó, uno de los Elohim. Entonces, ahí vemos todo esto, ¿no? La cábala tiene todos estos términos. Es la misma sabiduría del dragón. La sabiduría del dragón se condensó en la cábala y estos engendros se la entregaron a su pueblo. Y ahí está todo. Ahí está la falsa sabiduría. La décima es Armoupiael. La undécima es Melcheir Adonein. La duodécima es Belias, que está sobre las profundidades del infierno. ¿Qué son todas estas autoridades? Los Elohim, Yaldabaoth destinó 7 reyes, uno por cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los 7 cielos y 5 para que reinasen sobre las profundidades del infierno. Compartió su fuego con ellos, o sea, su sabiduría, el conocimiento, pero no se dio ninguna parte del poder de la luz que había tomado de su madre, pues es un ser de tinieblas ignorante. Cuando la luz se mezcló con las tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. ¿Cuál fue el resultado? No fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. Entonces, cuando usted estudia la cábala, usted está leyendo un conocimiento penumbroso. El conocimiento de penumbra, de la mezcla de una falsa luz con la oscuridad de estos engendros de Yaldabaoth y de los Elohim. La metafísica es un conocimiento penumbroso. La nueva gnosis de Samael Aun Weor, penumbra. Todo eso es penumbra. Ya vemos de dónde proviene esa falsa sabiduría. Este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo es Shaklas y el tercero es Samael. Samael Aun Weor de la nueva gnosis, miren de dónde salen todos estos términos. Es malo debido a la estupidez que hay en él, pues dijo: yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. ¿Y quién más dijo esa frase en el Antiguo Testamento? Búsquenla. Eso lo dijo Yahvé. Yo soy Dios, yo soy el que soy y no hay otro aparte de mí. No vayas en pos de dioses ajenos. Yo soy el único. Eso quien lo dijo fue Yahvé y lo aprendió de su padre, ¿no? El padre Yaldabaoth de toda oscuridad, toda vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza. Los gobernantes crearon para sí mismos 7 poderes, los poderes a su vez crearon para sí mismos 6 ángeles cada uno, hasta que hubo 365 ángeles, 365 demonios, que son los 365 días del año, que son los 365 ejercicios de mentalismo que tiene el curso de milagros, otro libro de falsa sabiduría o de filosofía, como lo es el libro de Urantia y muchos otros. Todos esos documentos tienen el filo de Sofía, los conocimientos penumbrosos, porque dentro de estos documentos usted verá cosas que son verdaderas, ¿no? Entonces es una mezcla de luz y tinieblas y el resultado es penumbras. Estos son los nombres de los potentados y sus correspondientes apariencias. El primero es Atot y tiene la cara de una oveja. El segundo es Eloaios, que es otro de los términos para referirse al dios hebreo, ¿no? Dentro de los 72 nombres. Y tiene la cara de una mula. El tercero es Astafaios y tiene la cara de una hiena. El cuarto es Yao y tiene la cara de una serpiente con 7 cabezas. El quinto es Sabaoth y tiene la cara de un dragón. El sexto es Adonim y tiene la cara de un mono. El séptimo es Sabatayos y tiene la cara de fuego llameante. Esto explica los 7 días de la semana. 365 demonios y 7 demonios principales para los 7 días de la semana. Y el séptimo día de la semana para los hebreos. Recuerden que el séptimo día en la tradición de ellos, su Dios descansó. Para ellos el séptimo día es el Sabbat, el sábado. El domingo vendría siendo el primer día de la semana y el séptimo es el sábado. ¿Cómo se llama la séptima autoridad que menciona acá el libro secreto de Juan? Sabatayos. Shabbat, el Sabbat, Sabatayos. Que el sábado para nosotros sería el sexto día, que también hay una referencia al 666, pero para ellos es el séptimo, Sabatayos. Entonces miremos de dónde viene toda esta tradición de la cábala.
porque lo del Shabbat también es cábala, ¿no? Ahí hacen rituales y todo esto. Miren de dónde viene, del origen del caos, de la rebelión. Entonces, quien estudia el libro secreto de Juan queda claro en todo el origen del caos y el origen de la verdadera luz. Si usted desconoce esto, si usted ignora su plenitud divina, como dice el mismo documento, será un ser ignorante que caerá en las tinieblas. Esa es la realidad. No podrá comprender, no tendrá el permiso del Espíritu y sus acciones, sus vástagos espirituales serán distintos en apariencia y replicará lo que le ocurrió a Sofía. Esto explica los 7 días de la semana. Yaldabaoth tenía muchas caras, además de todas estas, por lo que podía mostrar la cara que quisiese cuando estaba entre sus ángeles. La fuerza oscura tiene muchos rostros. A veces se disfraza de luz, a veces se muestra tal cual como es, a veces se muestra de cábala, a veces se disfraza de metafísica, de nueva gnosis, de ciencia, de espiritismo, de religión, de política, de economía, de militarismo. Las diversas caras que muestra la rebelión, el programa oscuro para manipular. Y a partir de ahí el libro nos dice que Yaldabaoth compartió el fuego con ellos, señoreaba sobre ellos debido al poder glorioso que tenía de la luz de su madre. Por eso se llamaba a sí mismo Dios y despreciaba el reino de donde procedía. Se llamaba a sí mismo Dios, Dios celoso y posesivo. Unió 7 de sus poderes de pensamiento con las autoridades que estaban con él. Cuando habló se hizo, nombró a cada uno de sus poderes empezando por el más alto. Y aquí, bueno, los que ya mencionamos, los 7 principales, y estos poderes recibieron nombres de la gloria de arriba, más estos nombres podían destruir los poderes. Y así comenzó a expandirse, ¿no? La organización de Yaldabaoth lo organizó todo de acuerdo a la pauta de los primeros reinos eternos que habían nacido, pues deseaba crear seres que fuesen como los imperecederos. A partir de ahí le comenzó la necesidad, por así decirlo, de crear una nueva raza, pero ellos no sabían cómo hacerlo. Entonces ahí es cuando ya la luz interviene. Y bueno, después de todo eso, que ya hemos hablado en otros programas, es donde la luz envía el patrón para crear al humano físico, o sea, estos cuerpos físicos como nosotros. Y ellos, que eran señores del reino de la materia, copiaron esos rasgos y comenzaron a crear genéticamente los componentes físicos de carne y hueso de todos estos cuerpos, pero no podían crear espíritu. Y lo que son los seres humanos son espíritus. Entonces la luz es la que envía los espíritus para que encarnen esos cuerpos, y ahí es donde esos cuerpos toman vida y comienzan a existir las humanidades físicas. Pero bueno, ya eso es otro tema que lo he tocado en otros programas. Con lo que acabo de leer, a lo que quería referirme era al origen de los Elohim. ¿De dónde surgieron? A partir de la rebelión de Yaldabaoth. Sus 365 demonios comenzaron a expandirse a partir de ahí por los universos, invadiendo humanidades para utilizarlas como alimento, y muchas de estas razas degradadas, muchas de estas razas reptiles, conquistaron mundos, colonizaron para destruir diversas civilizaciones. Muchas de estas razas oscuras o de Elohim, dioses, falsos dioses, se establecieron en mundos sistémicos de esta galaxia, como por ejemplo Zeta Reticuli, constelaciones como la de Draco, la estrella de Sirio. Recuerden que Sirio es un sistema binario, Sirio A y Sirio B. Bueno, en los planetas que giran alrededor de estas estrellas, ahí se establecieron estos Elohim. Comenzaron a expandirse por esos mundos, también en constelaciones como la del cinturón de Orión. De Orión es donde viene parte de esa rebelión. Allá se expandieron, allá proliferaron estas razas degradadas, generaron su destrucción también por allá, y de varios de estos lugares proceden desde antes de llegar a la Tierra. Por eso muchas de estas filosofías del filo de Sofía hablan de los dioses que vienen de Sirio, que vienen de Orión y que vienen de otros lugares a traer la sabiduría a la Tierra. Y los de ustedes que hayan estado en estas filosofías sabrán que es así, que allá se habla de Sirio, se habla de Orión, de la simbología de la estrella de 5 puntas, de la de 6 puntas. Todo esto tiene que ver con los lugares de procedencia de los Elohim. Entonces, decir que los Elohim son creación del Dios verdadero es una falacia. Eso es insostenible. De hecho, voy a mostrarles esta imagen. Aquí está organizado lo que relata el libro secreto de Juan del origen luz, basado en estas 3 fuerzas, con todas sus leyes originales, creadoras. Aquí está la organización de los 4 primeros reinos, la humanidad de oro, de plata, bronce y hierro, cada una con sus reinos. Si colocamos esto aquí en este punto,
desde su origen, pues aquí no había tinieblas, aquí no había razas degradadas todavía, aquí no había oscuridad. ¿Dónde se generó el caos? El caos no se generó acá donde está la dimensión del Padre Eterno de la primera fuente. El caos no se generó acá en la dimensión de la segunda fuerza o en la dimensión del vástago. No se generó en el momento en que la creación comenzó a expandirse. No se generó en el reino de Armosel, donde habitó el primer hombre perfecto, Pijeradán. Y tampoco en sus tres reinos. No se originó en Oroyel, en Davitai, y en principio tampoco existía en el Elet. Aquí habían espíritus que ignoraban su plenitud divina, pero eso no es igual a oscuridad o que ya ahí existía el caos. Eran, eso sí, humanidades propensas a desviarse o a alejarse más de este principio original, pero aún en un principio no existía Yaldabaoth. ¿Cuándo comenzó a surgir eso? En el momento en que Sofía, aquí en este último reino, se produce la desviación definitiva. Y ahí es donde ya se desprenden las energías contrarias que dieron paso a futuras humanidades degradadas, que degradaron sus cuerpos, y esas razas degradadas fueron las que invadieron mundos y se hicieron pasar por dioses en los lugares a donde llegaban. Entonces, ¿dónde está el origen de los Elohim? Podemos ubicarlo a partir del último reino del Elet, en Sofía, en el momento que se da la desviación. Entonces, los Elohim surgen de aquí, acá donde estoy colocando el cursor, ahí se ve señalado la humanidad de Sofía. Aquí, de aquí en adelante es donde se produce el caos. Y ahí es donde podemos ubicar el origen de los Elohim. Pero ¿cuál es la creencia de algunos? No, que la primera fuente hizo unas emanaciones y de esas emanaciones surgieron los Elohim. No, no es creación de las leyes originales, es creación de Sofía. Porque las creaciones tienen autonomía, tienen albedrío para ser creadoras. Entonces, si tienen autonomía, si tienen albedrío, lo que cree una humanidad a partir de su propia decisión es responsabilidad de esa humanidad. Ahí el Padre de las luces, la fuente verdadera, no tiene nada que ver. Es responsabilidad de Sofía. Entonces, los Elohim son hijos de Sofía o hijos de Yaldabaoth, y Yaldabaoth a su vez es hijo de Sofía, de la desviación que se produjo ahí. Así que si hay que entender y buscar un origen de estos engendros, obviamente es en el tiempo de las humanidades desviadas. Ningún Dios verdadero creó esa oscuridad, ni creó a los Elohim, ni ninguno de estos falsos dioses. Entonces, todo lo que suene a Elohim, a Cábala, a la influencia de estos falsos dioses, conocimientos filosóficos, metafísicos, todo eso tiene que ver con la sabiduría del dragón, el pensamiento posterior. Así que antes de usted introducirse en el mundo de la Cábala, mejor aprenda a conocer el origen, de dónde viene todo esto. Y luego que usted conozca todo esto, entonces ahí podrá tomar una decisión con mayor sabiduría. Pero definitivamente los Elohim no pertenecen a la creación original. Son un aborto alejado de los principios originales y que están condenados a la destrucción. Al final son las razas extraterrenas que invadieron la Tierra hace miles de años. Esos son los Elohim. Y bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. No es más por este video. Ahí estaré leyendo sus opiniones de este tema. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.